¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar de una cuestión fundamental en la situación mundial actual, que es la guerra. Los preparativos para la próxima guerra mundial, que para algunos estudiosos sería la tercera y para otros sería la cuarta, considerando como tercera la Guerra Fría, que se libró entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1947 y 1991. Con independencia de que sea la tercera o la cuarta guerra mundial, el caso es que avanzamos hacia la peor guerra mundial de la historia de la humanidad. La peor porque es aquella en la que hay más países implicados, con un armamento más potente y unas condiciones de mayor tensión. Otra cosa es que todo esto se oculte a la opinión pública, al individuo de la calle, porque puede provocar miedo o puede provocar incluso sentimientos de descontento y de rechazo hacia las causas de la guerra, que son sobre todo los estados. Las guerras actuales son guerras entre estados y las organizan los estados. Esta cuestión hay que considerarla con precisión. Por ejemplo, en Ucrania tenemos el Estado ucraniano, que es un instrumento, por supuesto, de la OTAN y del imperialismo yanqui, pero también tenemos al pueblo ucraniano, y esta diferenciación entre Estado y pueblo es fundamental. Lo mismo en Rusia. En Rusia tenemos al Estado ruso y luego a los pueblos de las diversas naciones, que son muchas, es difícil de saber cuántas, pero quizás sean hasta 70, embutidas a la fuerza, sometidas al poder imperialista, neocolonialista del Estado ruso. Una de las formas de evitar la complejidad del asunto, de irse por los cerros de Úbeda quedando bien, es con la teoría de la multipolaridad. Se dice que ahora manda una sola potencia imperialista, que es Estados Unidos, y por lo tanto estamos en un mundo unipolar. Con lo cual las potencias emergentes, sobre todo China, y mucho menos Rusia, porque Rusia tiene peculiaridades específicas que luego enumeraré, quieren un mundo multipolar, es decir, en que ellos contasen como poder. Quieren también que no todas las transacciones comerciales o la inmensa mayoría se realicen en dólares. Quieren también que la moneda china desempeñe una función y asimismo, pero mucho menos, el rublo ruso. Algunos se quedan contentos porque consideran que con un mundo multipolar ya estaría todo resuelto, pero yo me pregunto, si la multipolaridad es la solución, ¿dónde queda la revolución? Es infantil, es muy ingenuo pensar que en la situación que estamos, una formulita como la multipolaridad pueda resolver el problema, cuando solo interesa a las oligarquías de determinados países intermedios, como pueden ser Brasil, la India, etcétera, que piensan que situándose entre ambas potencias combatientes o cuasi combatientes, China y Estados Unidos, pueden chalanear, pueden sacar beneficios de uno y de otro, pero a los pueblos no veo yo qué interés tienen en que, en vez de estar dominado el planeta Tierra por una pandilla de ampones y matones, que son el imperialismo norteamericano, esté dominada por 3 o 4 pandillas de ampones y matones, entre los cuales prevalecería quizá el peor de todos los imperialismos en pugna, el peor con mucho, que es China. Pero hay que tener en cuenta que quien dice está a favor de Rusia, luego hablaré un poquito de los putinistas, está a favor de China, porque Rusia es una potencia de muy bajo nivel, tiene un Producto Interior Bruto poco superior al de España, y aunque realmente tiene fuerza, se dice que tiene hasta 4.000 cabezas nucleares, pero desde el punto de vista económico e incluso tecnológico es bastante débil. Así nos encontramos en una situación de 3 bloques, que sería Estados Unidos y la Unión Europea, con un conjunto de comparsas bastante poderosos, como sería Japón, Australia, Vietnam, Corea del Sur, etcétera. Y luego serían los nuevos no alineados, que intentan mantenerse equidistantes, como serían Brasil, India, etcétera, y los nuevos imperios ascendentes, que es China por un lado y su, ¿cómo le llamaríamos? Su escudero, su Sancho Panza, que es la Rusia actual. Hay un sector dentro de las oligarquías europeas y también de la oligarquía española que cree que está interesado en diferenciarse de
esta alianza total con Estados Unidos y creen que acercándose a Rusia un poquito podrían romper ciertos lazos, conquistar un cierto grado de autonomía y no verse tan aplastados por el poder imperial yanqui. Pero bueno, esta cuestión es una insignificancia, esto es muy insignificante porque los resultados serían insignificantes y lo que nosotros tenemos que señalar es que eso no evitaría la guerra en absoluto. Hay que darse cuenta que la multipolaridad, incluso los distanciamientos de unos países respecto de las grandes potencias, no es un punto de llegada sino un punto de paso, porque el objetivo obviamente de China y también de Rusia es crear su propia monopolaridad, es decir, ellos quieren ser la potencia hegemónica, destruir, desbancar a Estados Unidos y también a la Unión Europea y por lo tanto crear un mundo unipolar nuevo en donde China sería la potencia hegemónica dominante. Esto es así. Vamos a ver, nosotros tenemos como 4.000 años de historia de las peleas entre los imperios, es decir, los estados cuando alcanzan un determinado momento de poder y de fuerza, pues entonces se convierten en imperios y conocemos bastante de cómo han sido estas cosas y sabemos que cuando dos imperios están en pugna, la cosa solo puede acabar con la derrota de uno de ellos y con su destrucción. Podemos empezar pues con la pugna entre Esparta y Atenas, en las guerras del Peloponeso, en las guerras púnicas entre Cartago y Roma, que, bueno, pues las diversas guerras púnicas se fueron encadenando hasta la destrucción completa de Cartago. Nadie duda que si Cartago hubiera ganado, hubiera sido el amo absoluto del Mediterráneo y hubiera creado un mundo unipolar. Así pues, tenemos que considerar que todo esto no son soluciones. ¿Qué ganarían los pueblos del mundo? Pues ya lo he dicho, nada. ¿Es mejor varias organizaciones mafiosas y gasteriles dominando el mundo? Pues yo creo que no, ¿no? Pero vamos a ver qué hay detrás de un poquito más de esta pelea entre los imperios. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que Estados Unidos es un imperio decadente, es un imperio senil. Ya hace mucho tiempo, ya ha encajado derrotas muy potentes, como es, por ejemplo, su derrota en Vietnam, tiene muchos problemas internos de todo tipo. Todavía ciertamente conserva 800 bases militares por todo el planeta, de las cuales 4 o 5, no recuerdo bien, están aquí en la península ibérica, sobre todo la base de Rota, que ahora va a ser fundamental para la extensión de la guerra al Mediterráneo. Ya están haciendo maniobras navales constantes la flota de Estados Unidos y la flota española. Entonces, bueno, pues hay muchas razones para considerar, no me voy a extender, al imperio yanqui como un imperio en decadencia. Pero los chinos no están mejor, no están mejor. Incluso hay un análisis muy reciente que los descarta como gran potencia futura emergente, porque dice que tienen algunos problemas graves, sobre todo el problema demográfico, como ellos hicieron la política de hijo único en 1979 por procedimientos policíacos, pues ahora tienen ahí un déficit poblacional que les afecta a todo, desde la falta de soldados hasta la falta de trabajadores, de unos 400 millones de personas en la edad más productiva, digamos entre 35 y 50 años. Pero no solamente eso, en China hay una tensión enorme entre las élites del poder y las clases populares, enorme, sobre todo en la clase trabajadora. La clase trabajadora en las empresas, en las grandes macroempresas chinas de 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 trabajadores, pues mantiene una pugna constante que a veces se convierte en sangrienta con los directivos, con los jefes, con los ingenieros, y entonces esto está paralizando o deteniendo al menos la producción en gran medida. El conflicto entre mandantes y mandados en China, dadas las características de la sociedad china absolutamente autoritaria, represiva, brutal, hipercapitalista, es muy grande y en cualquier momento pues puede originarse allí una ola de conflicto abierto que dejaría patas arriba al conjunto del poder chino, incluso al conjunto del ejército. En el caso de Rusia, pues aparte de ser una potencia menor, porque, vamos a ver, Rusia es el sitio donde ahora
Occidente está dando las tortas a China. Es decir, ahora Occidente está dando bofetadas a China en la cara de Rusia, pero Rusia en sí mismo, si no se viera respaldada por China, no se habría metido en lo que es la guerra de Ucrania. ¿Tiene cabezas nucleares? Sí, de ellas bastantes estratégicas, es decir, de más potencia y que pueden ser llevadas por lanzaderas a mucha más distancia, y otras tácticas. Pero eso, en una guerra como la de Ucrania, no sería resolutivo en absoluto, ¿no? Aunque usarán algunas bombas atómicas o muchas tácticas, pues aparte que tendrían luego que estar preparados para la contrarréplica, esto no resolvería los problemas graves que tienen en el campo de batalla. Ya sabéis que ahora mismo, en el momento de hacer esta intervención mía, pues están a la defensiva, ya se han atrincherado detrás de un muro de contención hecho de trincheras, búnkeres y tal, de 800 kilómetros, y esperan aguantar ahí la embestida de las tropas del Estado ucraniano, que no tropas ucranianas, tropas del Estado ucraniano armadas por Estados Unidos, la Unión Europea y también por Japón, etcétera, ¿no? Pero claro, las guerras no se ganan con sistemas defensivos, se ganan yendo a la ofensiva y pasando a arrebatar al enemigo los lugares que tiene recuperado. Daros cuenta que si es ya conflictiva y decadente China, que ya hay algún analista que dice que es la India la que va a ser la gran potencia continental asiática en el futuro inmediato, porque aseveran que no tiene el problema demográfico que se ha organizado China, lo cual no es verdad. Lo tiene, pero no tan grave, porque allí lo que se hizo fue una política de ligadura forzosa de las trompas a las mujeres y también pues de prohibición en las empresas de abortar. Era obligatorio abortar y por lo tanto se prohibía tener hijos. Bueno, la prohibición fue tan enorme que a eso ya pues la población india está muy disminuida. De Rusia, ya lo he dicho antes, es un gigante militar, pero un enano económico, y esto pues les plantea problemas añadidos. En el terreno de la Unión Europea, pues al cual pertenecemos, pues ¿qué se puede decir de la Unión Europea? Que es un geriátrico con una población completamente degradada, amoralizada, envilecida, con un nivel de autorrespuesta y de capacidad de ser por sí mismos prácticamente nulo, con una economía muy debilitada. La economía está debilitada en la Unión Europea en el terreno cualitativo, por lo tanto, quienes están con los datos cuantitativos solo ven una parte de la realidad. La realidad es cuantitativa y es cualitativa. Y entonces Europa cualitativamente es un desastre, porque llevamos 50 años de destrucción sistemática de la esencia concreta humana y, por lo tanto, de destrucción de todo lo que sea una economía sana, tal. Así pues, estos son los actores principales. Luego por ahí, pues los actores secundarios, pues dentro de la Unión Europea, de todas maneras hay que destacar la acometividad de Polonia. Polonia ha crecido mucho económicamente, es una gran potencia y además tienen muchas cuentas que saldar, muchísimas, con el imperialismo y el colonialismo ruso. Podemos decir que Polonia ha sido atormentada por los colonialistas rusos desde hace por lo menos 3 siglos, por los zares, por los comunistas, etcétera, y hoy por Putin, ¿no? Entonces, Polonia llega a la conclusión que quiere justicia, incluso yo más diría que justicia, venganza. Quieren venganza, y entonces está uno de los países que más está espoleando a la Unión Europea y Estados Unidos a desencadenar ya una guerra abierta contra China, pues es Polonia. Algo parecido, aunque menos intensamente, le pasa a Finlandia. También Finlandia pues no tiene el potencial industrial, por tanto el potencial militar que tiene Polonia, pero y es mucho más pequeña en el terreno poblacional. Y luego los países bálticos. Los países bálticos también tienen muchas deudas, muchísimas deudas que saltar con los rusos y quieren que llegue un día que ellos le llamarían el día de la justicia, ¿no? Entonces nos encontramos frente a diversos imperios seniles. Podemos meter aquí a Japón con un problema demográfico pavoroso, aunque no tan pavoroso como el que tiene España. Corea del Sur con un problema ultra pavoroso,
pero quizá igual de pavoroso en lo demográfico que España, y luego potencias emergentes que han avanzado muy deprisa, como es Australia. Australia está armándose a velocidad de vértigo y también quiere una confrontación ya abierta con China, porque entiende que la expansión de China significaría su cerco estratégico por vía marítima y su agonía. Y se están continuamente quejando de que los submarinos chinos están navegando sin permiso por sus aguas territoriales, penetran en sus puertos y tal. Entonces van a doblar en 2 o 3 años su flota de submarinos. Luego, pues también, además de todos estos, pues está Vietnam, que también ha sido atormentada por China durante siglos y que espera que en todo este follonazo, pues conseguir darles una respuesta contundente. Y ya tuvieron una guerra en el año 1979 entre China y Vietnam, aunque son países comunistas, y están ahí preparados para lanzarse otra vez a la guerra. De todos estos imperios, el más agresivo, el más violento es China. Lo que está haciendo en África es espeluznante, es aterrador. O sea, es aterrador. En 5 años, o como mucho 10, van a destruir completamente los pueblos europeos, van a destruir toda la fauna, la gran fauna silvestre africana, van a esquilmar completamente sus minas, les van a expoliar y expropiar de todo, hasta tal punto que, pues el futuro de China pasa por la derrota y expulsión, el futuro de África por la derrota y expulsión del imperialismo chino. Allí también mete un poquito la mano, pues los rusos, también a partir de la unidad militar Wagner esta cosa tan curiosa, ¿no? Un oligarca capitalista que tiene un ejército privado de 50.000 hombres, de los cuales una parte, no sabemos cuántos, pueden ser 2.000 o 3.000, están situados en África. El torbellino que hay en África de golpes de Estado, conflictos, guerras interétnicas, muchísimas guerras interétnicas, guerras religiosas y tal, está alentado o bien por China, en casi todos los casos, o bien por Rusia o bien por el imperialismo occidental, que pretende, pues, conservar y recuperar su antigua presencia en el continente africano. Luego, dentro de Latinoamérica, su presencia es menor, pero es fuerte en Brasil desde hace ya bastante tiempo. Muchas grandes empresas capitalistas, comunistas, transnacionales chinas se han situado allí y han dejado un reguero de horror en Brasil, porque han restablecido el trabajo esclavo. Es decir, en las empresas chinas se trabaja dentro de China también, es un retorno al sistema esclavista, es un retorno a lo que podría ser, como mucho, el capitalismo manchesteriano del siglo XIX, en el cual el acto de trabajar se había convertido en algo horroroso, con violencia física, con golpes, con castigos corporales, etcétera, etcétera. Ya hubo un escándalo hace 15 años en Brasil por todo esto, pero el señor izquierdista, el Lula da Silva, pues lo ha tapado todo, porque, claro, la oligarquía brasileña le interesa distanciarse un poquito como he dicho antes, de Estados Unidos, para jugar a dos bandas y recibir dinero de unos y de otros, ¿no? La sociedad china, lo acabo de decir, es un retorno al esclavismo laboral. Allí la represión es feroz, allí pues simplemente no se detienen los disidentes, solo se les hace desaparecer. Por ejemplo, cuando el asunto de la plaza Tiananmen en el año 1989, en donde hubo una acampada de protesta por la falta de libertades en la gran plaza de Pekín, entonces pues después de varios días de tira y afloja intervino el ejército y a día de hoy no sabemos cuánta gente fue allí asesinada. Se supone que unas 10.000 personas, pero no se entregaron los cuerpos a sus familiares, es decir, eran asesinadas, inmediatamente se las lleva a lugares remotos, se las incinera y se las hace desaparecer. Todavía hay familiares que están reclamando que les diga que fue de su hijo, que fue de su hija, que fue de su padre, etcétera. Pero no hay respuesta. Aquí también hay que considerar que quien pasa en un límite muy, muy, muy escaso de reivindicación de ¿qué hicisteis con mi familiar?, pues acaba también desaparecido. Las desapariciones es la forma específica que utiliza el capitalismo comunista y fascista chino para hacerse con el control del país, pero lo hace porque la oposición es muy fuerte. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues es como una olla a presión, como ellos la tapan más y más para que no salga un poquito de vapor y no se elimine un poquito la presión interior, pues cuando explota aquello va a ser realmente una implosión que puede mandar a China a
hacer gárgara, ¿no? La puede destruir completamente como país. Y yo entiendo que los estrategas y analistas estadounidenses lo tienen en cuenta de cara a su política, a su plan de acción para destruir el imperialismo chino definitivamente. El régimen chino es de partido único, ya sabéis que allí solo existe el Partido Comunista y hay una ausencia total de libertad y de libertades total. Ahora está la vigilancia tecnológica, allí hay un sistema de vigilancia total en el cual la gente es vigilada no solamente desde que se levanta hasta que se acuesta, sino incluso parece ser que están empezando a vigilarles mientras duerme. Es una situación donde la privacidad, el sentido del individuo y la vida como sujeto ha desaparecido, está desapareciendo por completo, ¿no? La videovigilancia es universal y otros muchos sistemas que no dejan de incrementar día tras día, de tal manera que el trabajador chino pues se siente perdido, entregado a jornadas brutales en empresas que no son nada más que nuevos sistemas de trabajo esclavo de 12 y 14 horas al día, con unos ritmos brutales, con unas condiciones de toxicidad muy graves y en donde pues cualquier protesta puede acabar fatal, ¿no? Entonces, esta cuestión no se puede olvidar, porque estamos ante un imperio que puede venirse abajo y en ese momento puede emerger las clases populares chinas y esas clases populares pueden hacer un avance revolucionario colosal y eso es muy importante y tenemos que solidarizarnos con estas clases populares de China y considerarlas amistosamente. Nuestro rechazo es del Estado comunista fascista chino, no del pueblo, los pueblos de China, porque allí también hay varios, ¿no? Tenemos también la miseria en el 90% del país. Allí la oligarquía china actual, que son miembros del Partido Comunista, me parece que el Partido Comunista tiene como 20 o 21 millones de afiliados, ¿no? Entonces es una gente muy derrochadora, muy. Yo he leído cosas que me dejan asombrado, incluso en sus comidas diarias lo que derrochan. Ellos derrochan porque lo consideran un problema político para demostrar que pueden derrochar y que son los amos, ¿no? Bueno, y luego la gente común, pues la miseria es del 90% de la gente de allí, ¿no? Quien no forma parte del aparato de Estado, o no es un chivato, o no es un confidente o tal, pues recibe unos emolumentos que ya no se le puede llamar salarios, porque eso ya no es ni trabajo asalariado, sino sería trabajo semi-esclavo, totalmente esclavo, habría esto que calibrarlo muy bien, ¿no? Y fuera por todas partes es un imperialismo depredador, por ejemplo, donde llega un barco de estos pesqueros chino, que son barcos enormes, pues hay que saber, hay que estar seguros que en muy poco tiempo desaparecerá toda la pesca. Se lo llevan todo, lo destruyen todo, se apoderan de todo. Me contaban en Chile, por ejemplo, en Chile estos barcos, factorías, cuando llegan a las costas chilenas, y entonces se apoderan de todo, no dejan nada. Bueno, pues sí, además ellos congelan el pescado que se han pescado y se vuelven a su país o lo venden en algún otro lugar, pero no tienen ninguna consideración para nada. Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque si no, no sabemos muy bien en qué situación estamos, ¿no? El centro del conflicto no es Ucrania, como la gente cree. No, Ucrania es un escenario menor del conflicto y además que solo afecta a uno de los actores, que es, Rusia, ¿no? El centro del conflicto es Asia-Pacífico. Allí es donde se ha ido desarrollando, sobre todo en los últimos 5 años, e incluso sobre todo en los últimos 3 años, un ascenso del militarismo descomunal. Todos los países se están armando, todos están incrementando sus aparatos militares, están creando nuevas fábricas de armamento, están imponiendo nuevos impuestos, están favoreciendo el incremento de los precios en la medida, claro, que una parte de los alimentos se reservan para el ejército, por ejemplo, la subida de precios del hierro y el acero, porque claro, la demanda para producir armas y equipos militares de estos metales es enorme y por lo tanto para el uso civil pues están creciendo. Pero aquí es tanto la acumulación de armas que es difícil que estalle la guerra, ¿no? Porque entonces sería ya una guerra brutal con el intercambio de disparos nucleares y sería una matanza. Bueno, el área Asia-Pacífico quedaría totalmente destruida, ¿no? Moriría probablemente el 90 o más de su población, ¿no? Por eso lo que están haciendo es diversificar los escenarios de guerra. Ahora tenemos el caso de Ucrania, pero también hay otros escenarios secundarios, como es el Mediterráneo, que está adquiriendo mucha importancia.
porque se espera pues arrojar completamente de él a la flota rusa y entonces tomarse venganza de la derrota que Occidente padeció en la guerra de Siria, desde en el periodo 2011-2018. Ya sabéis que Rusia tiene en Siria una base naval, y entonces pues cuando el Mediterráneo ya está en condiciones de ser completamente dominado por la flota yanqui, sus títeres, por ejemplo la Marina de Guerra Española, pues entonces ya atacarían Siria, destruirían la base naval esta rusa y entrarían incluso hasta el Mar Negro y eliminarían por completo la presencia rusa en el Mediterráneo y en los aledaños. Luego, otro escenario muy importante para mí, que se sabe muy poco, sabemos muy poco de él aquí en Europa, pero que está ahí, es África. Es decir, África, pues el conflicto por los metales raros, por el litio, y no solamente por eso, sino por el dominio geoestratégico que proporciona un continente como un gran centro para establecer bases navales, parece ser que China ya las tiene, las informaciones son, o está a punto de tenerlas, o va a tenerlas, y claro, China está traspasando una línea roja que una vez que la haya traspasado más, pues sin ninguna duda, pues Occidente reaccionaría, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino Inglaterra, que se ha visto prácticamente expulsada de las que fueron colonias suyas en África, Francia también. Francia intenta ya a la desesperada hacer alguna intervención militar para no perder del todo la presencia en África, pero bueno, parece ser que la base central de operaciones para recuperar África sería en Marruecos. Hablemos ahora de la guerra en Ucrania, que es la más espectacular, pero no la más importante. Por eso, cuando los pacifistas dicen paz en Ucrania, sí, la paz Ucrania es un escenario secundario, es un lugar donde las cosas han explotado por diversas razones, pero podían no haber explotado ahí y en otro lugar, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que Rusia, el Estado ruso, desde el siglo XVII, se ha dedicado a triturar al pueblo ucraniano y a veces también al Estado ucraniano. Es decir, una de las grandes mentiras es presentar el idioma ucraniano como una especie de dialecto del ruso. No, son dos idiomas que tienen sí una cierta proximidad, pero que puede ser el catalán y el castellano, pero que son idiomas completamente diferentes. Si se estudia un poquito la historia de Ucrania, se ve la cantidad de veces que el intervencionismo ruso pues ha perseguido su cultura, ha atacado su lengua, les ha calificado de nacionalistas. Si nosotros contamos desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918 hasta hoy, ¿cuántos han sido los nacionalistas ucranianos que han exterminado los rusos? Pongamos, por ejemplo, ¿cuántos? Como nacionalistas, ¿1 millón? Claro, porque ha habido verdaderas matanzas de nacionalistas que hay que buscar libros de historia muy cuidadosos para entenderlo. Y luego están las grandes hambrunas que el Estado ruso, en su versión comunista, pues origina contra los ucranianos, la de 1932-1933. Hay algunos autores que hablan de 4 millones de muertos por el hambre, otros que hablan de 5 y otros incluso que lo elevan a 7. El sistema era muy simple, unidades militares rusas recorrían las fértiles tierras ucranianas y se apoderaban de todos los alimentos. Luego los metían en trenes convenientemente protegidos y los enviaban a los puertos del Mar Negro y todo esto para exportarlos por el Mediterráneo Occidente a cambio de armamento, de equipo y también de objetos de lujo para la oligarquía comunista. Eso era todo, así de simple. Pero luego en el año 1946-1947, pues también se calcula que de nuevo el Estado ruso, para debilitar a Ucrania, un poco alarmado por el ascenso del nacionalismo ucraniano, pues dio muerte a unos 800.000 ucranianos, valiéndose del procedimiento también de apoderarse de los almacenes de alimentos, sacarlos del país y entonces pues la gente moría, ¿no? Que es la peor manera de morir, y al mismo tiempo pues hay libros terribles, prorrusos, repugnantes, que presentan estas dos hambrunas
originadas por causas desconocidas, algo así como que no llovió en 10 años y entonces pues no hubo ninguna anomalía climática ni nada de esto, fue simplemente pues que expediciones terribles con una capacidad de matar a tiros y de torturar, pues se apoderaban de los almacenes de alimentos, sobre todo de grano, de diverso grano, y los sacaban, una parte los enviaban a Rusia y otra parte los enviaban al extranjero, ¿no? Entonces, el nacionalismo ucraniano es muy fuerte y esto es una baza que se está manifestando aquí de una manera significativa. Pero claro, luego tenemos Zelensky, que es un déspota. El Estado ucraniano siempre ha sido un Estado bastante despótico, bastante criminal, y Zelensky forma parte de esto, ¿no? Y es un tío que ha tenido la habilidad, un sujeto de vender a su pueblo con ingenio. Es un actor, yo pienso que es un buen actor. Pues a venderle la política de la OTAN. Es decir, cuando la OTAN consideró, y Estados Unidos, que podían apoyarse en él para lanzar como carne de cañón, a las clases populares ucranianas contra Rusia, pues entonces lo hicieron sin ningún problema. Y están en ello. De la misma manera, en Rusia el nacionalismo es muy débil. Daros cuenta que ya en los tiempos de la Unión Soviética, pues a Rusia se le llamaba la madre patria. Y entonces la gente vio la estafa de este nacionalismo, ¿no? Que es un nacionalismo que usaron los comunistas rusos para llevar adelante su política. Entonces el nacionalismo ruso es bastante débil. Esto tiene una importancia muy grande en el campo de batalla, porque si nosotros miramos hasta ahora, probablemente las bajas de los ucranianos, muertos y heridos, sean el doble, muchas más que las de los rusos, muertos y heridos. Pero, sin embargo, debido a la falta de motivaciones íntimas que tienen los rusos, lo que se llama el estrés postraumático, a mi entender, es mucho más importante entre los rusos que entre los ucranianos. Y entonces este estrés postraumático puede inhabilitar a muchos más soldados, aunque esos soldados físicamente estén bien, no tengan ninguna herida, no les pase nada aparentemente, porque es un factor de enloquecimiento y el individuo se queda paralizado. Hay dos factores que hacen que el estrés postraumático entre los rusos sea muchísimo mayor que entre los ucranianos. Uno es su débil nacionalismo y otro también que están luchando en territorio extranjero. Eso siempre tiene importancia porque hay muchos soldados que se preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Y un tercer factor más, que es los ucranianos encuentran fuerzas para luchar cuando ven sus ciudades destruidas de la parte este del país, cosa que ya se encarga la televisión y otros muchos medios de presentarlas constantemente. Así pues, dentro del ejército ruso pueden ya estar madurando situaciones de bastante tensión, negativa a combatir, etc. Dentro del ucraniano también, efectivamente también, porque hay una corrupción enorme, que aquí, bueno, todo este asunto lo oculta, ¿no? Lo oculta las televisiones, pero bueno, el Estado ucraniano es un Estado criminal, ¿no? Es un Estado criminal, ¿no? Es un Estado corrupto, militarista, muy cruel, totalitario y totalmente capitalista. Entonces, en esta pugna, lo que podría ser interesante es que se crearan lazos entre los soldados rusos y los soldados ucranianos y entonces se buscara una insurrección conjunta de unos y otros contra sus respectivos estados o simplemente una negativa a seguir peleando, cosas así. Pero puede ser que suceda, ¿eh? No digáis que estoy delirando porque quizá no delire, que las cosas son así, ¿no? Pero tener en cuenta que, claro, desde el punto de vista de la corrección y de lo que es justo, los ucranianos tienen derecho, incluso el deber, de luchar por su país hasta expulsar a los rusos. Los rusos todavía conservan una parte importante de su territorio, entonces pues es justo que luchen, ¿no? Y luego veremos en qué condiciones. La Federación Rusa, que a alguna gente le fascina, vamos a ver, la Federación Rusa, alguien la ha calificado de neosovietismo. Es decir, no es más que un régimen neocomunista que no lo disimula. Ya sabéis que en los desfiles militares pues aparecen juntas las banderas de Rusia, que es la antigua bandera zarista, sin ningún cambio, y luego también la bandera comunista, la bandera roja con la hoz y el martillo, e interviene. La presencia de los comunistas allí como un partido y como otros pequeños partiditos es bastante importante.
Y lo que nosotros llamamos, o ellos llaman, la Federación Rusa, pues es una cárcel de pueblos, que es lo que se decía del zarismo. Se decían, ¿qué es el zarismo? Una cárcel de pueblos. Es imposible saber cuántos pueblos ha destruido el imperialismo ruso, por ejemplo, en los Urales. Si nos situamos desde 1700 hasta hoy, y en Siberia, pueblos pequeños, que en algunos casos eran etnias, pues los colonialistas rusos los destruían por un procedimiento directo de matar a casi todos sus componentes, o bien por procedimientos indirectos de privarles de alimentos, de deportarlos. Las deportaciones se hacían continuamente, se les mandaba a unos territorios muy alejados en los cuales ellos no sabían, por diferencias climáticas, etcétera, ¿no? Y entonces morían en masa. Pero también se ha hecho la destrucción cultural y lingüística, es decir, se les ha rusificado, se les ha impuesto el ruso, las costumbres rusas, la subcultura rusa y tal. Yo no tengo datos y no puedo afirmarlo, pero viendo lo que han hecho en Europa del Este, por ejemplo, a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, lo que han hecho incluso con Bulgaria, que también hay que ver lo que han hecho, pues podemos considerar que en esa parte más remota del continente asiático, pues varios cientos de pueblos han sido exterminados o están siendo exterminados, bien rusificados o bien exterminados físicamente. Así pues, los llamados putinistas deberían dar una explicación de esto, porque eso continúa. La Federación Rusa es una trampa, es en realidad el Estado ruso que obliga por la fuerza a un montón de países, de pueblos, de etnias, de tribus incluso, a mantenerse ahí dentro, porque si se resisten, pues como se dice a veces, pues va a ser peor, ¿no? Entonces, Rusia hoy, ¿qué es? Pues es una extrema derecha. Yo me pregunto, ¿le podemos llamar extrema derecha o le podemos llamar extrema derecha izquierda, izquierda comunista, izquierda qué? Porque ahora mismo ya hemos encontrado una situación en la cual pues ya no hay diferencias entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Es patético que muchos intelectuales aquí, que van de extrema derecha y de derecha y tal, pues estén encantados. Para mí me produce asombro con una Rusia que es nada más que la nueva versión de la Unión Soviética. No olvidemos que el mismo Putin, él ha hecho su carrera política como funcionario del KGB, alto funcionario del KGB, por lo tanto, como torturador y asesino del KGB, porque el KGB, pues él cuando entró en el KGB, pues seguían con esto. Creo que fue en la era Brezhnev, por ahí por los años 80, pues ellos a finales de los años 70, él siguió haciendo pues lo que habían hecho siempre y lo que siguen haciendo también, ¿no? Ahora quizá un poquito más disimulado, no sé si porque lo hacen un poquito menos o porque se informa de ello bastante menos, ¿no? Es un poder policial, es un capitalismo totalmente salvaje, hay un estado de pobreza general enorme y un grave grado de descomposición de la sociedad, sobre todo a partir del alcoholismo y de la destrucción de la familia. Los putinistas dicen que Putin defiende la familia, pero vamos a ver. La familia fue destruida por el Estado soviético. Fue destruida, igual que el franquismo destruyó aquí la familia extensa, allí también destruyó la familia extensa y luego sentó las bases para la destrucción de la familia nuclear. Que Putin, para tener discurso y simplemente para eso y aparecer ante la opinión pública como un señor respetable, dice que él defiende la familia frente a la decadencia de Occidente, son solo palabras. Allí, ¿qué queda de la familia allí? El alcoholismo promovido por el Estado. No sé si sabéis que en la época del Estado soviético el impuesto sobre el vodka era la mayor fuente de ingresos del Estado soviético. Por lo tanto, ellos estaban interesadísimos en que la gente bebiera hasta la extenuación y se arruinara y se matara bebiendo. Y por eso, esta es una de las razones, hay otras muchas, pues era imposible la vida familiar porque allí estaba todo el mundo borracho, los hombres más, pero las mujeres también. Y entonces sucedían cosas tremendas por culpa de un alcohol que era promovido pues por Putin, porque entonces Putin era un alto funcionario del Estado soviético, igual que ahora es un alto funcionario de la Federación Rusa. Así pues, me parece que quien dicen todo esto deberían informarse. Luego hay una misoginia, es decir, un desprecio por las mujeres enorme. Hay todo un estado de opinión en la cual se considera que las mujeres son, inferiores, y hay que leer algunos libros en presente donde te describen, pues,
la triste y la patética situación allí de la mujer, ¿no? Y luego Putin dice que está en contra de la ideología de género. Sí, yo también, pero yo también estoy en contra del patriarcado y el neopatriarcado. Estoy en contra del neopatriarcado, que es el meollo de la ideología de género. Pero aquí hay alguna gente que se oponen a la ideología de género desde presupuestos patriarcales rudos y vulgares y toscos. Entonces, pues lo que hay que hacer es desmontar todas las explicaciones estas que da un Putin, que es un señor sinvergüenza, pero que no las da él solamente, que las dan es el Estado ruso, como le queráis llamar, de la Federación Rusa, ruso soviético, ruso zarista, el que hace todas estas cosas. Un ejemplo de hasta dónde están llegando las cosas es el grupo militar Wagner. Ya sabéis que el grupo militar Wagner es un ejército privado de un oligarca capitalista que lo ha creado. Son 50.000 combatientes que están allí presentes en la guerra de Ucrania, pero también en varios territorios africanos. Son, pues eso, una pandilla de matones, de torturadores, de asesinos. Entonces se ha creado un ejército privado capitalista mandado por un señor que es como un señor de la guerra. Pero mientras hay países en los cuales los señores de la guerra pues son estructuras arcaicas, quizá desde hace 2000 años, pues esto se ha creado hace 25 años, ¿no? También es significativo que toda esta extrema derecha que apoya al régimen ruso, pues que es extremadamente estatista y sin embargo acepta que haya un ejército, nada menos un ejército privado. Yo me pregunto, ¿este ejército es el que obliga a los trabajadores del oligarca ese a trabajar en sus empresas? Luego entonces estamos en un régimen esclavista puro y duro. Es decir, ¿cómo son las empresas de este fulano, del dueño de la Wagner? ¿Cómo son? Allí la gente está trabajando en sus lugares de trabajo y detrás de ellos tienen un tipo con un fusil automático apuntándoles a la cabeza, o simplemente otro fulano detrás con un látigo dando de latigazos en la espalda. A mí esto me gustaría que nos lo explicaran y también nos dijeran los que son de extrema derecha, que apoyan a Rusia, si ellos van a imponer ese sistema aquí, porque me da la impresión que es lo que quieren imponer ese sistema aquí. O sea, quieren crear un ejército capitalista privado que en nuestro caso quizás se podría llamar García o Fernández, ¿no? la unidad militar Fernández, y entonces luego pues nada, crearían sus empresas y tendrían sus trabajadores y luego sus unidades de autoprotección de la producción por medio de estos milicianos capitalistas, ¿no? Esto es muy importante, yo no voy a dejarlo esto de señalar una y otra vez hasta que los defensores de esta locura y esta sin razón, se apende el burro. El problema principal es doble. No creen en la revolución. Como no creen en la revolución, siempre están zascadileando por ahí para encontrar el capitalismo menos malo, el Estado menos malo, las cositas. No. Es que en el caos que se ha metido ahora la humanidad, con 20 o 30 o 40 países armándose de una forma frenética, no tenemos que pensar ya en lo menos malo, tenemos que pensar en que viene una guerra mundial muy probablemente y que esa guerra, como todas las guerras mundiales, va a desencadenar revoluciones realizadas, revoluciones a medias, revoluciones fracasadas, revueltas sociales que puede ser que no lleguen a revolución, pero que ahí están. Entonces tenemos que apostar la baza optimista de la revolución. Y en segundo lugar, para ello solo hay oligarcas contra oligarcas, imperialistas contra imperialistas, jefazos contra jefazos, y el pueblo y la gente trabajadora y los que están por ahí sufriendo a todos los oligarcas. ¿No contéis con ellos? Esto es tremendo porque, vamos a ver, el Estado ucraniano efectivamente es repugnante, pero el pueblo ucraniano es maravilloso. El Estado ruso es repulsivo, pero el pueblo ruso yo lo admiro muchísimo. Por ejemplo, me encanta mucho la cultura rusa y la música tradicional rusa. En China exactamente igual, el pueblo chino tan hacendoso, tan trabajador, pero claro, ¿qué sucede con ese estado monstruoso de oligarcas súper despilfarradores, de matonismo y chulería? Entonces tenemos que pensar en la gente de la calle. Y precisamente esto va unido, porque ¿qué es la revolución? La acción consciente
de la gente de la calle normal. Entonces, quien dice revolución dice gente trabajadora, gente asalariada, gente normal, y viceversa. Si pensamos en términos de la gente, como somos nosotros y nosotras, gente normal, que no tenemos ingresos, que vivimos de una manera modesta, pues entonces todo lo que está sucediendo a nivel mundial significa que puede ser que la hora de los pueblos esté aproximándose. Lo digo de nuevo, la hora de los pueblos está aproximándose porque están los imperios seniles, imperios desgastados, imperios patéticos, que puede ser que cuando se enzarcen en luchas mayores, pues los pueblos se cansen y digan, den un puñetazo fuerte sobre la mesa y digan, ahora ha llegado nuestro momento. Esperemos que así sea, ¿no? El enfrentamiento entre las superpotencias es un enfrentamiento a todos los niveles. Y esto no lo entienden los pacifistas. Es un enfrentamiento económico, financiero, tecnológico, estatal. Ya lleva bastantes años. Ya China y Estados Unidos se han enzarzado en varias guerras tecnológicas, en varias guerras financieras. Están peleando entre ellos. Eso no significa que no tengan ciertas coincidencias y que hagan a veces negocios juntos y tal. Es decir, el enfrentamiento no es absoluto, porque nada es absoluto y porque lo absoluto no existe. Pero en lo principal, China sabe perfectamente que para ser la dueña del mundo tiene que eliminar a Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que si no actúa rápido y de una manera contundente, China la eliminará como potencia mundial preferente, y si quiere seguirlo siendo, pues tiene entonces que enfrentarse con China. Y así han sido siempre los imperios. Los imperios son estados poderosos, de ahí conflictos entre imperios que se han mantenido durante siglos hasta que uno de ellos ha vencido o quizá en algunos casos pues los dos han resultado vencidos, como es lo que he dicho antes, entre Esparta y Atenas, aunque formalmente Esparta ganó la guerra del Peloponeso, pero bueno, Grecia quedó destruida y a partir de ahí ya pues, entró en una fase de decadencia. Entre Cartago y Roma, donde Roma fue claramente vencedor, entre España e Inglaterra por el dominio del mundo, sobre todo en el siglo XVII y parte del XVIII, hasta la batalla de Trafalgar, pues no estaba claro quién iba a dominar los mares del planeta, todos los océanos. Entonces esta lucha pues probablemente se mantuvo durante 200 años, con muchos avatares, también con algunos conflictos terrestres, pero bueno, la batalla de Trafalgar y lo que vino después significó la victoria de Inglaterra. Y luego, en el siglo XX, el conflicto entre Inglaterra y Alemania, y rodeados de diversos países, que llevó a las dos guerras mundiales, ¿no? ¿Quién iba a hegemonizar a Europa y a través de ella al mundo? Pues a Inglaterra era la propietaria de Europa, pero Alemania quería apoderarse de Europa y por lo tanto del mundo. Entonces explotó la Primera Guerra Mundial en 1914 y como esta no tuvo unos resultados claros, pues explotó la Segunda Guerra Mundial en 1939, que duró hasta 1945. ¿Quién fue el triunfador de la Segunda Guerra Mundial? Pues Estados Unidos, no fue Inglaterra. Inglaterra fue vencedora, vencida. Venció formalmente, pero resultó tan quebrantada, tan dañada en lo económico, en lo tecnológico, en lo demográfico, que ya empezó a ser una potencia decadente y cada vez más. Mientras exista Estado, los Estados están en pugna. Esa pugna puede ser incluso pues, económica. Luchan entre ellos a ver quién se apropia de una mayor cantidad de recursos, de materias primas, de mercados, etc. Pero siempre hay un momento que, claro, se llega al enfrentamiento militar. ¿Cuál es la solución? Por lo tanto, quien quiera un mundo en paz, tiene que ser un mundo sin estados. Eso es así, si no es puramente racional. Cuando vemos los discursos de los pacifistas, pues me quedo asombrado, nos quedamos asombrados del infantilismo, de no querer ver la realidad, sustituidos por unos discursos como muy ampulosos, pero hay lo que hay. Y por mucho que carguemos los discursos de palabritas y de retórica vacía, pues las cosas son como son, ¿no? Por eso, el movimiento de la Revolución Integral se propone sustituir el sistema de Estado por un régimen de autogobierno directo, que es el llamado sistema de democracia directa. Aquí está mi libro, que se titula Derecho Consuetudinario y Democracia Directa. También el derecho consuetudinario es lo distinto del derecho actual. El derecho actual es aquí en Occidente de origen romano y por lo tanto pues es un derecho jerárquico y militarizado. Bueno, daros cuenta que al final de la Primera Guerra Mundial hubo una gran ola de revoluciones en Europa,
en Alemania, también en Francia estuvo a punto, en Inglaterra ya se admite que hubo muchas protestas dentro del ejército en la Primera Guerra Mundial, y luego la Revolución Rusa, que al principio fue una revolución popular y luego se la apropió el Partido Comunista, el Partido Bolchevique, bueno, pero fue una cosa que estuvo bien al principio, pero luego rápidamente una fuerza que estaba por allí, que era pues de muy poca importancia, pues medio de una serie de artimañas, se lo apropió. Pero hasta un momento eso estuvo bien, ¿no? Entonces toda Europa en los años 1916, incluso todavía cuando no había acabado la guerra, estaba 1920-21, entró en una fase de inestabilidad, e incluso en las colonias europeas entonces también hubo movimientos por la emancipación como colonias, contra el colonialismo, que también fueron interesantes, dignos de estudio y dignos de apoyo. Por lo tanto, cuando los pacifistas presentan con tintes terroríficos la guerra que viene y lo que va a pasar y tal, olvidan que dentro de ella, envuelto dentro de ella, está la posibilidad de un gran cambio revolucionario en el plano mundial, y que nosotros necesitamos señalar eso, incluso aunque solo sea para que la gente no se deje ganar por el miedo y no esté continuamente asustada por lo que va a suceder. Por lo tanto, la revolución, no la paz, lo que es realista, porque el conflicto va a ser tremendo, y también lo que es moral, porque ciertamente yo no conozco ningún caso en la historia de los estados en el mundo, hace pues ya quizá 10.000 años en que un estado se ha desarmado con sermones buenistas. No, hay que ir ahí, pelear contra ese estado y desarmarle a las bravas, ¿no? Y todo lo otro pues es precisamente desarmar intelectualmente y moralmente a las clases populares, y esa es la función que juegan los pacifistas. Los pacifistas sirven a los estados desarmando a las clases populares con el discurso pacifista, de tal manera que, claro, las organizaciones pacifistas de siempre están subvencionadas bajo cuerda por los aparatos militares, y que las utilizan para plantear cosas absurdas, de las que luego hablaré un poquito, y que además históricamente son falsas, ¿no? Son bastante falsas, ¿no? Los fundamentos estratégicos de la tercera o cuarta guerra son los siguientes. Los actores principales, como he dicho, son Estados Unidos y China. Los actores secundarios son Rusia, la Unión Europea y unos poquitos más. Luego están los aliados menores, que son también algunos, y los no alineados. Ucrania básicamente es una guerra de desgaste en la cual se está dando bofetadas a los chinos en la cara de los rusos, con unos objetivos definidos, ¿no? Es una guerra prolongada porque la discusión que a veces sale de quién puede ganar la guerra, la puede ganar Ucrania, la puede ganar Rusia, pero vamos a ver, si situamos la guerra de Ucrania descontextualizada de todo lo demás, es que eso no es real. La guerra de Ucrania está en el contexto de unos preparativos de guerra en todo el planeta. Y por lo tanto, aunque ahora mismo, por algún asunto que no puede ser previsto, por ejemplo, el Estado ucraniano se rindiera al Estado ruso y toda Ucrania fuera ocupada por los rusos, o viceversa, que hicieran un esfuerzo militar el Estado ucraniano y el pueblo ucraniano y expulsaran a los rusos, y cuando llegaran a las fronteras dijeran que ya se acaba la guerra, eso no significaría gran cosa, solo que explotaría una nueva guerra en otro lugar, o una, o dos, o siete, de la misma manera que en cuanto la guerra en Siria terminó, que fue una guerra terrible, se habla de 600.000 muertos o de 700.000, ¿no? Desde 2011 a 2018, todavía hubo algunas operaciones en 2019, pues inmediatamente se buscó otro escenario donde desencadenar una nueva guerra. ¿Por qué en Ucrania? Pues por lo que he dicho antes, porque había unas razones históricas, unas razones de tipo nacionalista, lingüístico, y también porque Ucrania tiene mucho valor como espacio de alimentos. Ucrania siempre ha sido el granero de Rusia, y por eso los zares siempre han andado allí metiendo sus tropas, ¿no? Y también como un espacio de exportación. Entonces allí el trigo, el maíz, el girasol, todo esto tienen un valor enorme, enorme, para mí superior a lo que pueda tener Rusia como exportador de gas y de petróleo, ¿no? El escenario principal es Asia-Pacífico, y luego están los escenarios secundarios, África, el Mediterráneo, Ucrania, tal. No, la estrategia de Occidente pues es golpear a China en Rusia.
Este asunto no es nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia es el eslabón débil, pero no pretenden expulsar, no, es que eso casi ni les importa a los rusos de Ucrania, del terreno que han ocupado, porque entonces se quedarían ya sin casus belli, o sea, sin justificación de la guerra. Lo que les interesa es una guerra prolongada, que continúe tiempo y tiempo, de tal manera que el Estado ruso se vaya desgastando. Hay gente tan deshumanizada que piensan que el desgaste es simplemente económico, tecnológico. Realmente hemos llegado a unos niveles de desprecio por el ser humano que estremecen, ¿no? Yo entiendo que el desgaste principal es político y de la propia estructura del individuo que tiene miedo a ser alistado en el ejército de la Federación Rusa. El desgaste político pues es la torpeza con que los rusos están llevando la guerra, que hace que amplias capas de la población pues desconfíen del Estado ruso. Pero sobre todo lo que se está creando es una situación de descontento muy grande en la cual pues llegan los cadáveres, llegan los heridos y sobre todo llega la gente con disfunciones mentales muy grandes, estrés postraumático y cosas así. Entonces todo esto está creando un descontento muy grande en la sociedad rusa, que ya por sí está muy debilitada por el alcoholismo, por la soledad, por la destrucción de la familia, por la degradación de las condiciones de existencia, por las diferencias radicales entre los ricos que son muy ricos y los pobres que son muy pobres, todo esto. Entonces, pudiera suceder que hubiera una explosión popular o incluso una acción dentro del ejército ruso en el cual los soldados dispararan contra sus oficiales, los atacaran y entonces el ejército ruso se deshiciera, como le pasó al ejército yanqui en Vietnam. Esto es una posibilidad que todavía no está próxima. Yo entiendo que se necesitan 2 años más. De ahí que lo que están haciendo las potencias occidentales es entregar armas al Estado ucraniano dosificadamente, porque si les entregan muchas de golpe podían expulsar con relativa facilidad a los rusos de Ucrania y ya no tendrían un motivo, una causa, una justificación. Ellos lo que quieren es que se vaya cociendo lentamente en su propia autodestrucción el Estado ruso. Pero hay otro elemento más, que es hacerle cambiar de bando. Es decir, necesitan que el Estado ruso se cambiara de bando para que se pasara, digamos, a la OTAN y pudieran cercar a China por el norte. Este asunto es de una importancia enorme porque China es un hueso muy duro de roer. Yo entiendo que Estados Unidos las va a pasar muy mal para vencer al imperialismo chino, porque él mismo no tiene mucha capacidad, quiere decir el imperialismo de Estados Unidos, y no digamos sus pobres ancianitos, ¿no?, de la Unión Europea, donde es que ya no queda ni gente joven, con toda la ideología de género, la prohibición del erotismo y todo esto. Como ya no nace nadie, pues no sé dónde van a sacar los soldados, ¿no? Entonces, considerando que Rusia es el eslabón débil y considerando la experiencia que hubo en la Segunda Guerra Mundial con Italia y Alemania, yo creo que intentan repetir este asunto. Explicaré qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Italia. Allí había, frente a las potencias occidentales, pues estaba el eje, que es como se llamaba, que estaba formado aquí en Europa por la Alemania nazi y la Italia fascista. Entonces, pues claro, rápidamente las potencias occidentales, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, comprendieron que el punto débil, por muchas razones económicas, de desprestigio de Mussolini, de falta de apoyo social al fascismo y tal, pues Italia era el punto débil. Entonces lo que estuvieron haciendo es, durante un tiempo, concentrarse precisamente en el lado sur de Europa para desgastar allí todo lo posible al Estado italiano. Y lo consiguieron porque en un momento el Estado italiano vio que estaba perdido y lo que hizo fue destituir a Mussolini como presidente del gobierno, disolver al partido fascista, que era el partido único existente, y entonces los nuevos gobernantes italianos rompieron con los nazis, con la Alemania, y se sumaron al bloque de Estados Unidos y Inglaterra. Esto fue no solamente una victoria política y una victoria militar, sino una victoria propagandística. Esto que creó en la opinión pública alemana una desmoralización enorme, pero enorme, ¿no? De repente vieron que su aliado, porque tenían otros, por ejemplo, Rumanía y tal, pero eran países muy débiles, que pintaban muy poquito. Italia pues era una cosa un poquito más fuerte, ¿no? Entonces esto creó un estado de desmoralización muy grande que
hizo que la combatividad en el ejército alemán en gran medida fallara. Entonces, yo entiendo que quieren que a medida que la guerra hoy se vaya manteniendo en Ucrania, entonces surja una facción dentro de las oligarquías rusas que esté en contra de la política de alianza con China para pasarse a Occidente, que además China pues no les puede proporcionar muchos de los elementos tecnológicos, etc. Y sobre todo China es un país tan depredador, tan violento, tal que lo quiere todo para sí, que está lleno de una codicia insaciable que los rusos ven con recelo un aliado, o ciertos rusos, ¿no? En segundo lugar, hay que considerar que ya hubo una guerra violenta, con cañones y tanques y aviación de combate, entre China y Rusia en 1969 por un conflicto fronterizo. Y esta guerra pues dejó varios miles de muertos, no se sabe por ambos lados, pero bueno, fue una guerra, no fueron unos intercambios de disparos de fusil en la frontera, allí se usó de todo, mucha artillería, muchos tanques, de todo. Entonces se esperan, y esto sería importante porque en tales condiciones podrían establecer el cerco a China completamente, es decir, ya China se vería cercada por el norte es lo que es Siberia, ahora en manos de la Federación Rusa, y esto pues ahí sí ya les tendrían con la soga al cuello y les podrían establecer digamos un cerco que les ahogaría. Por lo pronto están obligando al Estado ruso, de la Federación Rusa, a desenmascararse cada vez más y a debilitarse cada vez más, y luego al mismo tiempo pues están creando por el sur el cerco a China. En ese cerco a China elementos decisivos es Japón, es también Filipinas. Filipinas está muy militarizada, está adquiriendo armamento y creando sus propias fábricas de una manera tremenda. Vietnam, que tiene muchas cuentas que saldar con China y está deseando de que empiece la guerra para lanzarse ellos ahí a ajustar cuentas desde hace 300 o 400 años con los chinos, pero también está el caso, ya he dicho antes, de Australia, también un poquito Nueva Zelanda y otros varios países por ahí. Por ejemplo, Afganistán. Afganistán también contribuye a formar el cerco, a constituir el cerco por la parte sur-oeste. Y luego, tenemos países que dudan, como puede ser la India o incluso Pakistán. Pero en un momento en que la situación fuera, digamos, más clara, yo entiendo que la India se pondría de parte del vencedor y lo mismo Pakistán, y entonces China quedaría completamente ahogada. Por eso hasta hace muy poquito China ha intentado tener, como se dice ahora, un perfil bajo en el terreno militar, porque sabía que su situación era bastante difícil y han estado calladitos y han jugado la baza de la producción, de las finanzas, de avances tecnológicos, pero claro, llega un momento que hace ya 5, 6 o 7 años, pues Estados Unidos ha empezado a ponerse duro, a tomar medidas de cerco, medidas militares, maniobras militares, maniobras navales, y entonces ellos han tenido también que entrar en la vía del militarismo. La vía del militarismo económicamente es muy grave porque son inversiones improductivas. O sea, las armas son inversiones improductivas. Entonces los países que tienen muchas inversiones militares pues se empobrecen, de sentido común, ¿no? Lo que le está pasando a Estados Unidos. China hasta ahora, como militarmente era una potencia débil, pues se podía, digamos, invertirlo todo, irle bastante bien. Pero las cosas se han puesto ahora de una manera distinta, ¿no? Hay un estudio que dice que los militares, el alto mando en Estados Unidos, quiere empezar la guerra abierta con China hacia el año 2027. Es decir, ellos consideran que de aquí a 2025 la situación de Rusia de una forma u otra ya sería insostenible, porque o bien se había producido un golpe de Estado o una destitución de Putin y los putinistas para crear allí una nueva oligarquía pro-occidente, o bien el caos habría apoderado del país y habría incluso insurrecciones locales de diversa naturaleza que dejarían invalidadas a Rusia como potencia beligerante. En este caso, pues algunas de esas facciones pactarían con Occidente y entonces permitiría la entrada de los ejércitos occidentales en Rusia para situarse en la frontera norte. Esto a algunos les puede parecer política ficción, pero yo creo que no lo toméis así, ¿no?
Ya hay una fuerte intervención en la guerra de Ucrania de combatientes de los países occidentales. Hay 20.000 combatientes a nivel de soldados de base, entre ellos bastantes españoles, no se quiere decir, pero bueno, se están implicando y serán más y más, ¿no? Lo que quiere decir esto es que el conflicto es como algo que está atrayendo a todos cada vez más, y no hay ninguna salida. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en cuál sería la salida.